Bueno, seguramente ustedes ya han estado aquí y han escuchado que estamos en una serie de predicaciones, en una pequeña carta, pero muy pesada carta, escrita por el apóstol Pedro. Yo creo que ya está cambiando un poco la imagen que tenemos, que algunos tienen vagamente de Pedro, ¿cierto? Porque Pedro goza de mala fama por algunas cosas. Pero cuando leemos sus cartas, ya uno dice, wow, este es otro hombre. Y qué bueno que uno pueda ver eso en la vida de una persona, esa transformación, esos cambios en la vida de una persona. Empezamos hace un par de semanas y no hemos salido del capítulo 1. Continuamos en el capítulo 1. Titulamos esta serie ¿Cómo andar en tierra ajena? Eso porque Pedro considera que somos peregrinos, o así les llama también a aquellos a quienes les escribe esta carta. Entonces, en el capítulo 1, en el versículo 17, él dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, nuestra peregrinación en nuestro trayecto, nuestro paso por esta vida, ¿sí? Y lo que Pedro quiere hacer es ayudar a un grupo de cristianos, como ya lo mencionamos en otros contextos, ayudar a algunos cristianos a avanzar en ese camino en el que están. Y de alguna forma nosotros estamos en ese mismo camino y queremos avanzar. Así que lo que Pedro dijo a su audiencia original es algo que nos puede ayudar a nosotros, nos debe ayudar a nosotros. Con el tiempo, Pedro entendió que las pruebas y la santidad de la que hablamos la semana pasada son una marca importante en la vida del cristiano. Pero no fue lo único que él aprendió. Él aprendió que un verdadero discípulo, para ser un buen discípulo, debe aprender otra marca que es un distintivo aún más importante. Y de eso va a hablar ahora en los versículos siguientes. Hoy vamos a estar hablando del versículo 23 al capítulo 2, el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 en adelante. Pedro ve ahí una marca muy valiosa que distingue a los cristianos. Ahora, ya hablamos de las pruebas como parte de ese peregrinar y también un distintivo de los cristianos, porque estamos de acuerdo que en este mundo tendremos aflicciones. La semana pasada el pastor Jonathan predicó acerca de la importancia de la santidad y que esa es la voluntad de Dios y que es lo que Pedro anima a su audiencia a mantenerse firmes en la santidad. Pero ahora Pedro hace una exhortación más, porque creo que él está pensando en cómo soportar las pruebas y cómo ser santos, y él introduce ahora una marca mayor que le ayuda a cada creyente, que es como el distintivo que le anima, el motor que lo impulsa para vivir o para cruzar el peregrinaje, o como él decía, el pastor Jonathan, el desierto que tiene cada uno por delante. Pedro va a hablar de esa marca que es el amor. Ahora, Pablo creía lo mismo que Pedro. Por eso él escribe en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, que uno puede tener todos los dones, pero si no tiene amor, es como un metal que resuena. Esta mañana, antes de llegar ustedes, esa puerta estaba sonando. Ya le echaron aceite, entonces ya no. Yo la iba a usar como prueba, pero me quitaron en la ilustración. Pero es como... ¿Han visto eso, cierto? Eso es por un metal que resuena con el otro. Y Pablo dice que cualquiera que tiene, usted puede tener todo. Ahora, imagínese uno tener todos los dones. Yo conocí a alguien que dijo que tenía todos los dones y después lo conocí vendiendo correas. Bueno, pero si eso llegara a pasar, dice Pablo, que si alguien tiene todos los dones pero no tiene amor,
es como un metal que resuena. O sea, fastidioso. ¿Sí? Algo que no es agradable, porque a nadie le gusta ese ruido, ¿cierto? ¿O usted conoce a alguien que le guste el ruido que no quiera echarle aceite a la puerta? No. Pero no es solamente Pablo quien está de acuerdo con eso. En la teología, en el Nuevo Testamento vemos a otros apóstoles, y de hecho el que más habla acerca del amor no es Pablo, aunque Pablo escribió en Primera de Corintios, hace una descripción detallada de lo que es el amor, introduciendo el tema de los dones. Pero el apóstol Juan también habla mucho acerca del amor. De hecho, Juan tenía más esa fama, ¿cierto?, de ser el discípulo. ¿Por qué dicen eso de Juan? Seguramente por lo que Juan escribió. Y quiero llevarlos a otros pasajes, pero no tienen que ir allá porque no vamos a estar estudiando esos pasajes, pero es importante escucharlos. Juan dice, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 3, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se va perfeccionando. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En esto sabemos que somos hijos si amamos a Dios. O sea, y Juan él tiene un doctorado en el amor, ¿sí? Juan, y no es porque no lo vean así como una persona romántica, no. Porque Juan entendía profundamente el concepto del amor por la relación que él tenía con Dios. Así que si usted quiere leer un buen documento, una buena teología acerca del amor, lea las cartas de Juan, el apóstol Juan. Juan dice aquí que Dios va a perfeccionar el amor que ha puesto en cada uno de los que han creído en Él. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios está perfeccionando ese amor en usted? ¿Quién dijo amén? Mire, yo esta semana yo le daba gracias a Dios. Bueno, desde la semana pasada estoy estudiando este mensaje, pero yo decía, wow, yo creo que el Señor necesitaba que yo escuchara este mensaje, ¿sí? Porque en realidad creo que hay cosas que creemos que están bien, pero a la luz de la Biblia, cuando las examinamos y las evaluamos, tenemos que reconocer que hay cosas que no están bien. Y muchas veces tenemos una idea tan vaga, tan romántica de lo que es el amor. El problema con esta marca del amor es que, por ejemplo, la desligamos de las pruebas. No pensamos que las pruebas y el amor pueden estar juntos, ¿sí? No, eso es una idea ajena. Imaginamos que el amor está libre de sufrimiento, pero olvidamos las palabras de Pablo, porque Pablo dice, el amor es sufrido. 1 Corintios 13. Entonces, ven cómo nuestra mente rechaza algunas cosas cuando pensamos en el amor. De ahí que cuando escuchamos la palabra disciplina dentro de la iglesia, también hay una tendencia a rechazar eso porque no lo vemos como un acto de amor, sino más como un juicio, como algo para condenar, algo para castigar. De ahí que cuando un padre piensa en disciplinar a su hijo, piensa que no es correcto castigarle físicamente, porque el castigo físico y el amor como que no ven cómo cuadra eso. Pero el problema de todo eso es que si no alineamos lo que creemos acerca del amor con lo que la palabra de Dios dice, entonces no tenemos el concepto claro acerca del amor. De hecho, si hay alguien que no la tenía clara al comienzo, era el mismo Pedro. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahora, han pasado casi 30 años y Pedro está listo para contestar, para no errar en esa pregunta. Pero cuando Jesús le preguntó eso, en realidad Pedro no amaba al Señor, aunque él creía que lo amaba. Igual que muchos de pronto aquí en este lugar o afuera. Hay mucha gente que piensa que ama a Dios, pero su vida es contradictoria a lo que dicen.
No hay una demostración de amor. Ahora, déjeme hacerles esta pregunta. ¿De qué formas demostró Cristo el amor a su pueblo? ¿Ustedes recuerdan un pasaje donde venga Cristo y una escena donde Él esté abrazando a sus discípulos? Yo no recuerdo una escena así donde uno... O sea, es que, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque el amor no es un sentimiento simplemente. El amor es mucho más que eso. Y no digo que Jesús no fue delicado, que Jesús no fue detallista, no. Pero, por ejemplo, Jesús muchas veces iba en una dirección y alguien lo detuvo y Él mostró amor atendiendo la necesidad de una persona que cambió la dirección, las necesidades de otros. Es una forma en que Jesús demostró amor. Pero si yo les muestro la escena donde Jesús está alterado y tumba las mesas en el templo y les digo que eso es una demostración de amor de Jesús, tendría que usar otros argumentos para que usted esté de acuerdo conmigo. Porque algunos seguramente se rehúsan a pensar que ese Jesús que vemos en el templo botando las mesas está celoso y por amor a Dios es que Él toma esas decisiones y hace algunas advertencias en el templo. Eso demuestra la idea tan equivocada que tenemos del amor. Tenemos la idea de que el amor bíblico es un amor que es como el amor que nosotros vemos en el mundo. No hay una distinción en estos dos. Es por eso que cuando hablamos de la disciplina pensamos de esa forma. Proverbios, por ejemplo, dice que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. Pero también dice que el que lo corrige, más el que lo ama, dice Proverbios 13:24, dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Ven el vínculo del amor ahí? Bueno, si usted quiere pelear conmigo, yo sé que la psicología dice otra cosa, ¿sí? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios, que hay que corregir por amor a nuestros hijos. Y muchos de nosotros estamos vivos y nos levantamos a punta de changleta, ¿sí? Pero son principios que están en la palabra de Dios y demuestran el amor. Otra idea equivocada que tenemos, y miren cómo dice Proverbios 27:6, dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Es como la gente está acostumbrada. O sea, si vemos una persona, los jóvenes dicen una persona cute, ¿sí?, que siempre está sonriente, llena de abrazos. O sea, esa persona es tan amorosa, dicen las personas, ¿cierto? Pero no siempre eso es así. No siempre esa es la realidad. Dice la palabra de Dios: fieles son las heridas del amigo. O sea, una persona que te ama muchas veces va a decirte lo que no está bien. No siempre va a decir, sí, no. Esa persona con amor va a ayudarte a ver lo que tú necesitas. No solamente te va a dar besos. O sea que hay un contraste entre lo que nosotros creemos que es el amor y lo que la Biblia dice que es el amor. Todos podemos tener una idea de lo que es el amor, pero Pedro cree que es importante entender el verdadero significado del amor. Y él está listo nuevamente para responder a la pregunta que Cristo le hizo: Pedro, ¿me amas? Este discípulo llegó a entender que la razón principal por la que él le falló al maestro en realidad era porque no amaba a Cristo. Eso lo llegó a entender con su propia experiencia. Obvio, no lo conocía. Ahora él sabe que es realmente importante amar a Jesús, que ese es el motor de todo. Y él obviamente lo dice con entendimiento. O sea, en esto del amor no solamente es algo emocional, aunque la emoción cuenta, pero también la razón, entender el amor bíblico. Ningún discípulo, ni Pedro, ni Juan, ni el apóstol Pablo, ninguno puede avanzar hasta que conteste la pregunta correctamente: ¿me amas? Todos deberíamos poder contestar esa pregunta, pero no con la respuesta que usted quiere acomodar, sino con la respuesta correcta.
Después de que Jesús le hace esta pregunta a Pedro y Pedro contesta varias veces, él le dice: apacienta mis ovejas, y ya sabemos lo que pasó después. O sea, el amor es una demostración, y obvio Jesús quería darle la oportunidad a Pedro de mostrar el amor que Pedro tenía por él, y Pedro no pudo porque no le amaba. Pero Pedro estaba haciendo, como leímos, el amor de Pedro hacia Jesús estaba siendo perfeccionado, como dice Juan. Para esto debemos entonces entender primero el significado del verdadero amor y aceptar los cambios que esto implique. La idea que Pedro tiene en mente ahora con este pasaje es impulsar a los creyentes, a los que él les está escribiendo esta carta, a que amen profundamente a Cristo, porque él sabe que este es el motor para soportar las pruebas y vivir verdaderamente una vida en santidad. De eso hablamos la semana pasada. O sea, si hablamos de santidad, pero realmente no hay la motivación correcta para ser santos, o sea, ¿a quién le interesa la santidad? Pero si amamos a Dios, amamos a Jesús, entonces queremos vivir como Él nos ha pedido. Esta es la razón. Entonces Pedro introduce de esta forma este tema. Pedro presenta el amor como un sello que autentica el verdadero cristiano. Ahora, es una tarea de todos los peregrinos o de todos los creyentes a los que Pablo escribe, y si nos queremos incluir también, entender dos cosas principales que él va a desarrollar aquí en este pasaje. Dos cosas que Pedro quiere que todos los hermanos entiendan sobre el amor. Vamos a leer el texto y luego vamos a mirar cuáles son esas dos cosas. Aunque él menciona muchas cosas, hay dos cosas que sobresalen en el texto que él quiere que entendamos. ¿Están ahí en Primera de Pedro? Bien, vamos a leer el versículo 22 y vamos a leer hasta el capítulo 2, el versículo 3. Dice el versículo 2: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Padre, queremos pedirte esta mañana que tú abras nuestros sentidos espiritualmente. Yo no sé cuáles son los afectos que cada persona tiene hacia ti esta mañana. Si en verdad hay una relación de cada uno de los que están en este recinto, en este auditorio, Señor, si cada uno tiene una relación con tu Hijo Jesús, si hay un amor sincero, un amor puro hacia ti, Señor, un deseo de agradar y vivir para ti. Pero yo entiendo por lo que Pedro va a decir y ha dicho, Señor, que este no es un amor que podemos nosotros producir si tú no estás en nosotros. Y por eso yo ruego, Señor, que hoy los oídos sean abiertos, los ojos sean abiertos, para que la luz del Evangelio resplandezca, Señor. Y si hay alguien que no te ama, o que reconoce al final de este mensaje que no te está amando correctamente, que hoy pueda rendir su vida, sus pies a Cristo y entregar su vida a ti. Usa este pasaje, Señor, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Reconocemos, Señor, que este mundo, incluyendo esta iglesia, Señor, necesita de un amor bíblico, un amor verdadero. Y eso solamente puede provenir de ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, entonces vamos a ver cuáles son esas dos cosas que Pedro quiere comunicar, que todos entiendan sobre el amor. La primera la encontramos ahí en el versículo 22 y 23. Quiero leerlos una vez más, esos dos versículos. Estamos en el mismo pasaje, sí. Primera de Pedro, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo primero que dice Pedro, y esta es la primera cosa que creo que él quiere que entendamos, es que fuimos diseñados para amar y ser amados. ¿Cómo se siente usted cuando siente que alguien lo ama? Bien, ¿cierto? Chévere. ¿Sí? Los jóvenes están buscando eso. Que alguien los ame. Y a veces están en el lugar equivocado, pero eso es la verdad. Porque no sienten en sus hogares amor, no sienten que las personas a su alrededor los aman. Algunos adultos también pasan por lo mismo. Pero en general todos tenemos una necesidad de ser amados, de sentirnos amados. No importa si eres hombre o mujer. Y eso tiene que ver con el diseño que Dios ha hecho, que Dios nos hizo de esa manera. Dios es amor. Pedro antecede cualquier práctica del amor a una transformación más profunda. Mire lo que él dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Él dice que la única forma de poder entender, comprender, practicar ese amor es a través de una transformación de tu propia alma, para que puedas obedecer a la verdad. O sea, uno no puede inventar que uno ama a su manera. Si estamos hablando del amor bíblico, el amor de Dios, es un amor que solo Dios lo puede poner en nosotros. Y lo primero que Pedro dice es que cualquiera que practica el amor tiene que pasar por esa transformación. Él habla de eso en el versículo 3, miren el versículo 3, ya habíamos mencionado eso en otro mensaje. Cuando él alaba a Dios, él lo dice de esta forma: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, él tenía claro que primero tenemos que renacer, o ser nacidos de nuevo, como dice Juan en el capítulo 3, nacer espiritualmente, para que Dios ponga ese amor en nosotros hacia Él, para que nuestros sentidos se despierten hacia Él. Y Pablo dice eso porque de alguna forma estamos muertos espiritualmente. Entonces es necesario nacer espiritualmente, es necesario eso para poder amar, es lo que dice. Juan lo menciona de otra forma. Juan dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, no podemos amar a otras personas con el amor de Dios si Dios no nos ha amado a nosotros. O sea, no podemos dar lo que no tenemos, en otras palabras, ¿sí? Pero yo conozco personas, ustedes me pueden decir, yo conozco personas que no son cristianas, que incluso son ateos, y ellos aman a su familia. Pero no es este amor, no es el amor de Dios. No es el amor de Dios en ellos, no es ese amor capaz de perdonar, no es ese amor capaz de sanar, no es ese amor que trae paz, no es ese amor que te forma a la imagen de Dios, no es ese amor que glorifica a Dios. ¿Entienden eso? Es otro amor, es ese amor eros, ese amor romántico que el mundo presenta, que es un amor vulgar. Pero el amor de Dios tiene su cerca. Pedro dice aquí que al estar purificados o lavadas sus almas, él dice, ellos deben amarse. Es decir,
que si somos nacidos de nuevo o hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, el resultado de esa limpieza es que usted resplandezca, ¿cierto? No es como algo que usted lava y después dice, ¿ya lo lavaron? No, tiene que notarse, ¿sí? Tiene que notarse que ha quedado limpio. Y la marca de que ha quedado limpio, el sello de que está limpio es la práctica del amor. Entonces, Pedro dice que el resultado de ser una nueva criatura o de haber sido limpiados de nuestros pecados es que el amor es algo natural en nosotros. Ahora, entienda que por natural no significa que eso va a brotar así, va a salir por los poros. No. Hay principios en la Biblia y por eso Pedro está hablando de esto, porque Pedro quiere ayudar a los cristianos a saber cómo practicar, cómo vivir en ese amor. Y todos necesitamos crecer en eso, como Juan lo dijo, necesitamos que Dios perfeccione nuestro amor. Pero esto es lo que dice Pedro. Lo que él está diciendo es que gracias a que fueron perdonados los pecados que le impedían amar, ahora estamos listos para demostrar el verdadero amor que hemos recibido mediante el Espíritu. Miren el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Yo no sé si ustedes notaron desde el comienzo ese vínculo entre el amor y la palabra de Dios. Y Juan hace lo mismo cuando habla de la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Juan es quien dice, Jesús dice, si me amas, o sea, hay un vínculo ahí, ¿sí? Y a veces uno no logra entender eso, la razón por la que es algo tan ligado el amor a la palabra de Dios. Pero si entendemos que la palabra de Dios es poderosa, o sea, Dios formó todo con su palabra y Cristo es la palabra, Él es el verbo de Dios. Estamos hablando de la misma cosa, estamos hablando de amar a Cristo, que es el verbo encarnado de Dios. Pero hay una relación ahí muy personal, hay una intención ahí de mantenernos unidos a la palabra, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros. Miren lo que él dice, regresemos al versículo 22. Él dice que ya que hemos sido limpiados, ahora debemos practicar ese amor. Pero él dice, para el amor fraternal no fingido. Ahora, si él dice que el amor no fingido, ¿es posible entonces que ya en la época algunos estuviesen fingiendo? ¿Y él está notando eso? El que nació de nuevo es responsable de amar a los demás, dice Pedro. Pero eso no se puede fingir. Eso es algo que es visible por los demás. Y tampoco es una opción, sino que Pedro dice, si fuiste limpiado, debes amar a los demás. Esa no es una opción. Todos debemos estar de acuerdo con eso. Cueste lo que cueste. Y sí, hay ciertas personas que cuestan amar más que otras, ¿cierto? Porque uno tiene afinidades con algunas personas. Pero hay cosas de otras personas que no gustan. Pero a esas personas Dios nos pide amarlas, perfeccionar el amor. Piensen en una persona que Jesús no amó, que no mostró amor en la Biblia. Hasta el mismo Judas que se acercó y le dio un beso, Jesús recibió el beso aunque sabía lo que Judas iba a hacer. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, mostró amor hacia todos los que lo juzgaron y lo condenaron. Y pidió por ellos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, esto no era algo, no había una excepción de parte del Señor. Y por eso esto es una reacción, o sea, un resultado de un nuevo creyente, y es que debemos amarnos unos a otros. El que nació de nuevo es responsable de amar a los demás. Y Juan lo dice, me gusta el apóstol Juan, nuevamente voy a regresar a él varias veces. En el capítulo 4, el versículo 20, Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso.
¿Tienen dificultad con eso? ¿Cuál hermano? Es la pregunta. Ese que es difícil de amar. ¿Sí? Voy a leerlo otra vez. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Eso es sencillo. Y otra vez, hay personas difíciles de amar. Y a veces las circunstancias nos hacen pensar en las personas como si fueran nuestros enemigos, ¿cierto? O sea, vemos una persona, a veces uno tiene que individualizar eso, porque uno ve una persona que está prestando un servicio y uno piensa que esa persona está tratando de hacerte daño, pero esa persona muchas veces está cumpliendo una orden, está haciendo su trabajo, no necesariamente porque le guste lo que hace, pero es su trabajo. Y nos encontramos con esas personas todo el tiempo, ¿sí? Personas que en un lugar de comercio no saben lo que es atención al cliente, entonces eso nos molesta. Pero aquí lo que Pedro está diciendo es que él está hablando de los que son hermanos. Recuerde el contexto de lo que él está hablando. Es un amor dentro de la iglesia, es un amor de los que han nacido de nuevo. Es decir, podemos encontrar eso fuera de la iglesia, aunque Jesús dice que debemos incluso, y el estándar de Jesús es bien alto porque él dice, debemos amar incluso a nuestros enemigos. Eso para no dejar dudas en si hay excepciones a quienes debemos amar o no. Pero primariamente debemos amar a los de la familia de la fe, sin excepción alguna, aunque nos cueste amarlos. ¿Usted cree que ama profundamente a Dios? Hagamos la pregunta de Jesús. ¿Me amas? Ese es el amor vertical. Según la teología de Juan, es que para saber realmente si amamos a Dios correctamente, debemos amar horizontalmente a los demás bien. Ese es el termómetro de Dios. Ahora, hay muchos casos en la Biblia donde nosotros podemos ver eso. Uno de los quizás más famosos es Lucas en el capítulo 10, el versículo 25, donde hay un ejemplo tangible de un hombre al que le hemos llamado el hijo pródigo, ¿sí? Pero nosotros ahí vemos en ese pasaje compasión, vemos servicio, vemos amor, vemos sacrificio. Y si nosotros tuviésemos el tiempo para mirar ese ejemplo, vamos a ver el amor de un padre ahí. El amor verdadero del padre. A veces nos enfocamos mucho en los hijos en ese texto, pero podríamos detenernos para ver la compasión del padre, el servicio del padre, el sacrificio que hace el padre, siempre pensando en el amor horizontal. Él pudo haber reclamado como padre, pero mostró su amor, y eso es lo que generalmente hace un padre. Hay tantas personas que fingen el amor del Señor. ¿Cómo sabemos si ese amor es verdadero? Bueno, dice otra vez el texto, dice que debe estar ligado a la obediencia a la verdad, ¿sí? Porque si nosotros hemos sido purificados, hemos sido perdonados gracias a que el Señor hizo esa obra por nosotros en obediencia a la verdad, y dice que el Espíritu Santo es quien lo hizo y usó la verdad para transformarnos, para lavarnos, para limpiarnos. Es la misma verdad que nos mantiene limpios. El amor no es solamente un sentimiento superficial, es algo mucho más profundo, ¿sí? Miren nuevamente el versículo 23. Dice,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Nuestro amor puede fluctuar, ¿sí? Y ustedes, los que son casados, saben cómo es el amor en el matrimonio, ¿cierto? Hay días que amanecemos bien de amor y hay días que no estamos muy bien de amor. Eso es fluctuante, pero la palabra de Dios no. Ella permanece, ella es sólida. Y cuando nosotros basamos nuestro amor en los principios de la palabra de Dios, entonces vamos a ser más sólidos en amar. Vamos a podernos mantener en el amor. Vamos a elevar nuestro compromiso. No sé cómo alguien puede decir que ama a Dios, pero no está comprometido con la palabra de Dios. No está comprometido con lo que Dios usó para salvarnos y limpiarnos. Si amamos a Dios, el resultado de eso es que va a haber un compromiso por escuchar la palabra de Dios. Eso es algo natural. No vamos a usar la palabra o la verdad para hacer daño a las personas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando alguien sabe algo, una persona puede tener la verdad o puede tener la razón y puede decirla sin amor y hacerle daño a una persona. Y aunque eso sea verdadero, pero si lo hace sin amor, está haciendo daño a una persona. No es como una persona que comunica una verdad, pero al hacerlo le cuesta, porque sabe que eso es difícil para la otra persona. Entonces, el amor está respaldado en la verdad, debe practicar la verdad, pero no se vale de la verdad para sus propios fines. Yo le dije la verdad, allá él. No, tenemos que orar, tenemos que ser cuidadosos en la forma en que comunicamos. Y mire ¿por qué esto es importante lo que estoy diciendo? Porque todos creemos tener la razón, ¿sí o no? Todos creemos tener la razón. Y esto es lo que hace las diferencias en el hogar, en el día a día. O sea, una cosa dice usted como papá, una cosa dice la mamá. Y usted quiere mantenerse firme. No, es que es así. Y la otra persona dice, no, pero debe ser así. ¿Quién tiene la razón? La verdad, ¿cierto? Pero si una de las dos personas insiste en que quiere tener la razón y por encima de eso olvida el amor y no muestra amor por mantener obstinadamente su posición, entonces, aunque sea verdad lo que esa persona cree, es como un metal que resuena. ¿Entienden eso? Porque usted puede tener la razón, pero si no ha mostrado amor para defender la verdad, entonces es como ese címbalo o ese metal que resuena. Por eso digo que tiene que haber un compromiso con la verdad. Un proceso de disciplina puede verse como un acto de amor si está acompañado de eso, porque queremos honrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer. Debemos ceñirnos a la palabra de Dios, que nuestra conducta sea como la palabra de Dios, es decir, hablando de lo que Pedro recién habló de la santidad. Y si alguien que no está viviendo en santidad tiene que ser exhortado, vamos a hacerlo con amor y ayudarle a ver que esa persona debe caminar en santidad, porque esa es la voluntad de Dios para esa persona. Pero vamos a hacerlo con amor. Y mire cómo esto puede cambiar las cosas, la forma en que usted comunica a su esposa, a sus hijos, las cosas. Porque otra vez los papás solemos decir las cosas y así se hace, ya. Bueno, y a veces lo hacen. Pero si todo lo que hacemos le imprimimos ese sello del amor, yo creo que las cosas serían muy diferentes. ¿No les parece? Porque es así como vemos a Jesús, ¿o no? ¿O ustedes ven a Jesús gritando y mandando y gruñón porque Él sabe la verdad? No. Es con amor. Pero hay personas que creen que si gritan mucho, entonces la verdad va a tener más valor. Eso no es necesario.
La verdad nunca necesita ayuda, hermanos. La verdad florece en sí misma. Yo no necesito defender una verdad. Las verdades siempre son tangibles, son reales. Entonces yo no necesito defender eso. Pero tenemos que aprender y pensar en el amor. El amor bíblico puede presentarse como un fenómeno porque extiende las fronteras. O sea, la gente cuando habla de amor, el mundo observa la iglesia y las prácticas de amor de la iglesia parecen un fenómeno. ¿Cómo es que debemos amar a nuestros enemigos? La gente dice eso. ¿Cómo es que debemos amar a una persona que nos hace daño? Eso no tiene sentido y Pablo diría que eso es locura, y sí es locura. Es locura que aquellos que crucificaron a Jesús fueron perdonados por el Señor en la cruz. Padre, perdónalos. Eso es locura. Porque alguien diría, no, condénalos, mira lo que te están haciendo. Pero Jesús mostró amor todo el tiempo. Todo lo que Él hizo mostró un amor bíblico. Si verdaderamente amas, no te detienes en una ofensa porque entiendes que Cristo ya murió por esa ofensa. Entonces, el amor es como ese antídoto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas dice la Biblia que el amor nos puede ayudar? ¿Cuántas cosas puede evitarse solamente amando a las personas correctamente? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si estamos amando a las personas? Pero algunos tenemos que trabajar más en eso que otros. Y con algunas personas más que otras. Y es por eso que necesitamos este mensaje, para entender cómo poner en práctica ese amor. Entonces, la primera cosa que Pedro quería enseñarnos era ¿cuál? Que fuimos diseñados para amar y ser amados. ¿Sí? Hay muchas personas que están pensando que lo mejor es terminar con sus vidas. ¿Cuál es la razón? No se sienten amados. Esta semana oramos por varias personas. Y es triste que eso esté ocurriendo. Y está ocurriendo con los jóvenes, con la juventud. Porque no sienten amor en su casa. Y muchas veces es porque los jóvenes tienen una idea equivocada del amor. Pero otras veces es porque los padres no estamos enseñando a nuestros hijos lo que es el verdadero amor. Pero tenemos que enseñar eso. Y eso viene de la palabra de Dios. Miren la segunda cosa que Pedro quiere enseñar, versículo 24 en adelante. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he anunciado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La segunda cosa que Pedro quería enseñar es que el poder incalculable del amor no se separa de la palabra de Dios. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y no leemos la Biblia, no nos mantenemos en la palabra de Dios. ¿Cuánto nos cuesta diariamente tomar un tiempo para leer la Biblia? ¿Cuesta eso, hermanos, o no? Eso es una disciplina que por los siglos de los siglos ha sido una lucha para el creyente. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan allá en el Edén, lo primero que Satanás intentó hacer fue alejar a Adán y a Eva de la palabra de Dios. Los hizo dudar sobre la palabra de Dios. Y mientras nosotros estemos alejados de la palabra de Dios, entonces vamos a ser una presa fácil para Satanás. Pero si una persona se mantiene en la palabra de Dios, obviamente esto va a fomentar más amor hacia Dios, más amor hacia Cristo, más amor hacia el prójimo, menos amor hacia Él, menos amor hacia el mundo. Y esto no es conveniente para Satanás. Miren lo que dice Pedro ahora.
Pedro trae una cita del Antiguo Testamento de Isaías para reforzar el poder de la palabra en la vida del creyente. Y lo contrasta con la existencia humana, que es algo transitorio. Él dice, todos aquí estamos de paso. Recuerde, él tiene la idea de que somos peregrinos. Él dice, todos somos aquí como la hierba del campo, la flor. Finalmente nos vamos a secar, nos vamos a acabar. Pero la palabra de Dios florece todo el tiempo. La palabra de Dios, dice él, mire cómo dice ahí, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Usted ha identificado cuántos problemas tiene por falta de amor? ¿Sí o no? Si hiciéramos una evaluación aquí, vamos a pedirle a cada uno de los miembros de cada familia que venga aquí enfrente para que los demás miembros de su familia nos hablen acerca de cómo muestra él el amor diariamente a su familia. Creo que estaríamos en problemas, ¿cierto? Porque estamos tan enredados en tantas cosas y aunque a veces hay brotes de amor, olvidamos que esta es una tarea en la que el cristiano tiene que enfocarse, en trabajar, en mostrar amor. Es que cuando Pedro dice aquí, y otra vez lean como Pedro dice ahí, dicen, amaos unos a otros. Y lo dice entrañablemente. ¿Sabe qué es esa palabra? Entrañable. ¿A qué le suena? A entrañas, ¿cierto? A las entrañas. O sea, que el amor tiene que venir de lo más profundo, no es algo superficial. No es algo que simplemente, ay, te quiero. No, es algo que viene de lo más profundo. Y es lo que Pedro está buscando, es que ese amor de cada creyente sea así, tan profundo que usted sienta el dolor de la otra persona cuando la otra persona está sufriendo. Que usted se goce con la otra persona cuando la persona está gozando. Que no seamos ajenos a eso. Esa es la experiencia de un padre, ¿cierto? O sea, si su hijo tiene una necesidad, usted como padre, usted se angustia y hasta que usted no resuelve o usted no ve que su hijo lo resuelve, usted no está bien. ¿Por qué? Porque es el papá. Sí, no, porque lo ama. Hay un vínculo, sí es cierto, hay una relación, es algo entrañable, pero hay una relación y esa relación está basada en el amor. Entonces Pedro quiere llevar eso a algo mucho más allá para decirnos, hermanos, tenemos que crecer, tenemos que ser perfeccionados en nuestro amor. Y muchas veces se escucha que el único ejército que se destruye a sí mismo es la iglesia del Señor. Y hay un versículo hasta fuerte ahí en la Biblia que dice que nos mordemos como perros, ¿cierto? Así son algunos cristianos, entre ellos mismos se están atacando. Y por eso Pedro cree importante que los hermanos entiendan que para poder avanzar hay que mostrar amor. No selectivo, es decir, sí, voy a buscar a ese hermano y... Mire, no les digo esto bueno, voy a decir como suene. Pero fomentemos el amor entre nosotros, invítesen a almorzar, haga una visita. O sea, yo sé que esto parece algo que no tiene, pero somos tan indiferentes. ¿Cómo vamos a saber la necesidad de otra persona por lo que la otra persona pasa si nos vemos cada 8 días? ¿Saben que hay personas aquí que llegan con necesidades profundas? Y quizás tú lo puedes ayudar. El solo testimonio tuyo puede alentar a otra persona. Pero la verdad es que no pensamos en eso. Que Dios lo ayude, ¿sí? O arrojamos todo a Dios y claro, Dios puede ayudarlo. Pero tú puedes ser el instrumento de Dios para alentar o para ayudar a esa persona. Y eso es a donde Pedro quiere llevar ese amor. Déjeme leer este otro pasaje. Mateo capítulo 22, versículo 36.
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ve lo que implica el amor a Dios? ¿Ve lo que implica en ese pasaje? Y ese es un pasaje que viene del Antiguo Testamento. No es solo corazón, no es solo asistir, o sea, mi yo, mi alma. No es solamente racional, sí, yo lo entiendo, en verdad. Entiendo lo grave por lo que está pasando. Es todo mi ser. Amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se conoce el amor de Dios entre nosotros. Es fácil tener una demostración de alguien con alguien de amor cuando esa persona hace algo por nosotros. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros es que nosotros, mereciendo el castigo, Él nos amó. Él nos amó. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que más Dios, más Cristo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo, vamos a leerlo porque ya, es que ustedes lo aprendieron en otra versión, hermanos. Más Dios muestra su amor. Ese es el problema cuando intentas decir un versículo memorizado. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es demostración de amor. O sea, lo que Jesús dice es que Él murió por los pecadores. Él amó a los pecadores. Él amó a los pecadores. Eso se llama en la Biblia gracia. Pero el amor de nosotros no funciona por la gracia, funciona por las obras. Amamos a quien nos aman. Eso no es trabajo, ¿cierto? Eso no, o sea, no. El amor debe estar basado en la gracia. Es decir, no elegimos a quien nos tratan bien para amarlos. Tenemos que trabajar más duro con aquellos que no muestran amor y crecer en eso. Amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Un mártir dijo alguna vez antes de morir que pueden quitarle la vida, pero no pueden quitarle el amor que ha sentido al Señor. Hay tantas cosas que revelan nuestra falta de amor. Y si ustedes quieren ir a 1 Corintios, el capítulo 13, ahí dice Pablo, el amor no es jactancioso, no se envanece, no tiene envidia, no se irrita. O sea, ahí hay una cantidad de cualidades que delinean lo que es el verdadero amor. Pero creo que muchos estamos caminando lejos de ese cuadro del amor, de ese concepto acerca del amor. Miren, aquí mismo en Pedro, miren el capítulo 4, porque no es la única vez que Pedro va a abordar este tema. Me gusta como lo dice aquí en el capítulo 4, en el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué dice? Ferviente amor. ¿Por qué? ¿Por qué nos ofendemos entonces con otra persona? ¿Por qué nos ofendemos? Porque no lo amamos. Nos creemos mejor que ella. Eso no es justo. ¿Usted por qué me trata así? ¿Usted no sabe quién soy yo? Es por eso que nos cuesta pasar una ofensa, porque no amamos a las personas. No estamos amando como Jesús amó a las personas. Este texto habla de un amor
ferviente. ¿Notaron eso también en el versículo? Tened entre vosotros un amor ferviente. ¿A qué le suena esa palabra ferviente? Fervor, sí. Está hirviendo, ¿cierto? Hay que mantenerlo a temperatura, ¿sí? Es algo que no podemos permitir que se apague, porque cuando se apaga, pues podemos ver ejemplos con la iglesia de Éfeso. Juan escribe también a ellos que ellos perdieron ese amor. ¿Por qué lo perdieron? Porque dejaron que se apagara ese amor. Y por eso cuando Pablo dice que entre todos los dones busquen el amor, porque el amor es lo mejor, eso tiene sentido. Si nos amamos, eso tiene sentido. Si amamos a Cristo, eso es suficiente para vivir la vida como Dios quiere, para soportar las pruebas, para impulsarnos a ser santos, para leer la palabra de Dios. Si una persona no tiene tiempo en la palabra de Dios es porque no ama a Cristo, no tiene afectos a Cristo. ¿Por qué la gente pasa más tiempo en el celular, en el televisor que en la palabra de Dios? Cristianos, porque no han fomentado el amor a Cristo. Hay tantas otras cosas de su interés. Tienen tantos afectos a otras cosas que son materiales, que son inertes. Pero Jesús es una persona, Jesús está vivo y Él quiere tener una relación con nosotros, quiere que lo amemos, que practiquemos su amor, que seamos como Él. Él quiere perfeccionar su amor en nosotros. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Eso es lo que Pedro llegó a entender. Cuando él habla de ese ferviente amor, eso es lo que él está pensando. Un amor que sea capaz de curar, de sanar. Y ese es el amor que encontró en Jesucristo. Cualquier líder hubiera rechazado a Pedro a la segunda, ¿sí o no? No, ¿cómo vas a decir eso, Pedro? Vamos a reemplazar a Pedro por otro discípulo. Busquen a otro. No. Jesús insistió con cada uno de sus discípulos y los fue perfeccionando en amor. Hasta que, ¿saben lo que pasó al final de la vida de cada discípulo de Jesús? ¿Qué pasó? Cada uno de ellos pudo entregar su vida por Jesús. Cada uno de ellos entregó la vida por Jesús, fueron mártires. Pero nosotros no tenemos que dar nuestra vida, no tenemos que morir por Cristo, tenemos que vivir por Cristo. Vivir para Cristo, y no logramos eso si no amamos a Cristo. Hay gente aquí que ama más el deporte, hay gente aquí que ama más el dinero, hay gente más que ama a su familia, pero no podemos reemplazar el amor primario, el amor de Dios. Eso debe ocupar primero nuestra atención. Uno puede hacer muchas cosas para complacer a muchas personas tratando de mostrarles amor. Pero lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en el amor genuino, en el amor profundo, en ese amor que... Mire lo que es capaz de hacer este amor, y con esto terminamos. Mire lo que es capaz de hacer este amor. Regresemos al capítulo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Leímos hace un momento que el amor puede cubrir, puede perdonar pecados. En el contexto de Pedro, ¿qué puede hacer el amor? Desechar muchos de los pecados que hoy estorban nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos. Y aquí él habla de algunas actitudes que acompañan nuestro peregrinaje: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, los celos, detracciones, que son comentarios hirientes hacia otras personas. Eso parece algo a veces hasta gracioso, pero no, es una falta de amor. Cuando haces un comentario hiriente, cuando haces un comentario que no edifica, eso es una falta clara de amor hacia otra persona. La hipocresía. Entonces, Pedro quiere que nos enfoquemos en el amor, para que estas cosas que las vamos a encontrar en el camino no estorben nuestra relación
y nos ayuden a avanzar. Porque finalmente, si estamos andando aquí como peregrinos, tenemos que avanzar. Y es como el autor de Hebreos dice, que debemos despojarnos de todo el peso para poder avanzar hacia la meta. ¿Cómo lo hacemos? Por amor. Miren, voy a darles algo práctico. Usted está siendo tentado, no sé cuál es la tentación, la cosa con la que usted es tentado. Usted está siendo tentado y en ese momento usted haga algo práctico, piense en el amor a Cristo. Piense. Lo que pasa es que no pensamos en eso, pero usted piense en cuánto lo amó Jesús a usted. Mire, yo no creo que una persona, un cristiano, pueda conscientemente estar pecando y estar pensando en eso a la vez. Lo que quiero tratar de decirles es que el amor a Cristo debe ser suficiente para no pecar, para mantenernos en la santidad. Y como Pedro lo presenta aquí, el amor a Cristo nos debe impulsar a la verdad, nos ayudará a desechar cualquier otro pecado. Como ya dije, esas dos cosas están muy relacionadas, la verdad y el amor. El pastor MacArthur dice que el crecimiento espiritual siempre va a estar demarcado por un apetito espiritual. ¿Tienen hambre? Ya se fueron para otro lado. ¿Tienen hambre espiritualmente? No digo ahora, en este momento. Bueno, ya hoy comimos suficiente, hoy no vamos a hablar más de la Biblia hoy. ¿Para qué leer la Biblia hasta tarde? Orar en la noche si ya estuvimos domingo en la iglesia. Yo sé que nadie piensa así, ¿no? Pero si alguien pensara de esa forma, debemos estimular nuestro apetito hacia la verdad. Y Pedro dice que ese apetito debe ser como un niño recién nacido. Cuando un niño necesita leche, ¿qué hace? Ustedes lo escucharon ahorita, ¿sí? Él comunica que necesita leche. Él va a insistir hasta que la mamá le dé leche. Y por eso es que Pedro trae esa ilustración. Desead como niño recién nacido la leche. ¿Qué otra cosa le puede dar a usted a un bebé recién nacido? Leche. Pásele un yogur, un arequipe. No. La palabra de Dios es lo único que nos puede saciar a nosotros y es lo único que va a hacer que nuestro amor crezca para poder alejar el pecado, mantenernos en la verdad. Y Pedro entendió eso. Pedro entendió que la falta, sus falencias, sus luchas fueron porque no amaba al Señor. Él empezó a meditar en las palabras del Señor y encontró sentido. Por eso es que Jesús le repitió 3 veces. 3 veces. ¿Y cuántas veces nos ha repetido a nosotros las mismas cosas para que nosotros obedezcamos al Señor? Y se nos hace extraño lo que Pedro hizo, pero así somos nosotros. No hay otra forma. Y me gusta cómo termina él diciendo ahí en el último versículo, el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, en realidad, si nosotros somos nuevas criaturas, esto es lo que debe estar ocurriendo en la vida de cada uno. O sea, esto no es algo que, no debería ser algo una exhortación a la iglesia. Esto debe ser una realidad de la iglesia. Que como miembros de iglesia estamos buscando todas las formas posibles de mostrarnos el amor. Hay personas que están en una clínica, hay personas que están enfermas, hay personas que tienen una necesidad y siempre dejamos eso ¿a quién? Algún pastor, ministerio, alguien lo va a hacer. Pero quizás Dios está esperando que tú lo hagas, que muestres el amor. Y eso es lo que Dios espera que hagamos para que vivamos como Él quiere. Si verdaderamente lo amas, eso es lo que debería estar pasando. Este es el sello, la marca. Esto es lo que identifica a un cristiano verdadero, el amor.
No hay otra cosa que nos va a identificar. No es un carnet, no es una denominación, no es eso, no es nada de eso nos va a identificar. Es el amor bíblico, el amor verdadero. El valor que le damos a las relaciones, a las personas, el poder perdonar, el poder rechazar la hipocresía, la envidia, todas esas cosas que deben quedar de un lado. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y esto me anima mucho a mí porque no vale la pena detenernos en un pecado. Porque Cristo murió por esos pecados. Y si Él murió por esos pecados, ya no vale la pena. Lo que tenemos es que avanzar y mostrarnos el amor que Él tuvo por nosotros. Eso es lo que espera Pedro que ocurra con estos hermanos que están pasando por un momento difícil, que están siendo probados en su fe. Él los llama a la santidad, pero espera que el motor de todo esto sea la palabra de Dios, que el motor de todo esto sea el amor que ellos le tienen a Cristo, porque al final Él se dio cuenta que hasta que Él no amó a Cristo, no pudo entregar su vida a Cristo. Y es lo mismo que usted tiene que hacer. Si usted no ama a Cristo, no va a poder obedecer la palabra de Dios, no va a poder honrar al Señor si no hay una relación. Si usted no entiende que Cristo lo amó a usted y por eso murió en la cruz. Y esa demostración de amor de Cristo por usted en la cruz no ha afectado su vida. Oremos.